Muy buenos días, ¿se escucha? ¿Sí? Invitamos a tomar asiento a las personas. ¿Está bien? ¿Se escucha bien ahí? Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a todos al lanzamiento del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para la Zona Costera NAP Costas. Un evento que está siendo transmitido en directo a través del canal de YouTube del Ministerio de Ambiente, con coberturas mediante las redes sociales institucionales del Ministerio también. Es muy importante señalar que además de la presentación del plan, implementación de medidas de adaptación al cambio climático en la zona costera de Uruguay, financiado por Euroclima y AECID, un proyecto de medidas específicas de adaptación, del cual nos hablará más adelante nuestra coordinadora Mónica Gómez. Vamos a dar comienzo y dar paso a la mesa de apertura integrada por el director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación, Mariano Berro, el embajador de la Unión Europea en Uruguay, Paolo Berizzi, embajador de España en Uruguay, José Javier Gómez Llera y García Nava, ¿lo dije bien? Y ministro de Ambiente, Adrián Peña. Pero antes, quisiéramos agradecer al intendente de Canelones, Yamandu Orsi, al intendente de Colonia, Carlos Moreira, al intendente de Maldonado, Enrique Antía, a la intendente de Montevideo, Carolina Cose, el intendente de Rocha, Alejo Umpierres, y la intendente de San José, Ana María Ventaverri. Agradecer especialmente a autoridades y técnicos de las intendencias mencionadas y de los diferentes ministerios y organismos involucrados en este proceso y representantes de la cooperación internacional, especialmente Unión Europea a través de Euroclima y la Agencia Española para la Cooperación y Desarrollo AECID y PNUD. Ahora sí, le damos la palabra al director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación, Mariano Berro. Peña. Bueno, primero, desde el punto de vista de la cooperación internacional para Uruguay, este tipo de proyectos son muy importantes. ¿Por qué? Porque atienden una de las problemáticas históricas que tenemos, que es la costa. Es uno de los temas donde surgen las tensiones entre lo económico y la preservación. Y viene siendo así desde hace muchísimos años. Esa competencia, esa tensión, es uno de los temas que Uruguay tiene que acometer con un compromiso muy grande. En ese sentido es que queremos, por un lado, reconocer el trabajo que viene haciendo el programa Euroclima, y por otro lado, la participación de AECID como agencia instrumentadora. Ambos son socios privilegiados de la cooperación con Uruguay. Privilegiados en el sentido que para nosotros es un privilegio contar con la cooperación de ustedes, y privilegiados también por la posición que ocupan, por el tipo de cooperación. Y también para nosotros es un honor estar en este centro de formación, que es un símbolo también del relacionamiento que tenemos entre ambos países, y que también es muy grato. Yo la semana pasada estuve aquí mismo, hoy estoy de vuelta, la semana que viene creo que no tengo que venir, pero demuestra que ahora que podemos empezar a movernos y a hacer actividades presenciales,
va a cumplir un rol muy esencial, muy importante. Para nosotros, desde el punto de vista de la cooperación, lo importante, siempre lo destacamos, es la vinculación de la cooperación con la política pública. La cooperación tiene que estar al servicio de la política pública. Ese es un mandato que el presidente de la República nos dio a todos quienes trabajamos en esta área, y es lo que tratamos de hacer. Que no sea simplemente cumplir con tener cooperación en temas ambientales, en temas de cambio climático, sino que den respuesta a aquellas propuestas que los gobiernos tienen necesidad de cumplir por el mandato que la población le dio, la ciudadanía le dio, y además porque consideramos que son las mejores medidas para cumplir. Así que en ese sentido, desde la cooperación es lo que queremos decir. Muchísimas gracias. Bueno, sí. Eso se llama un lanzamiento del evento. No, lo hablo así que es mejor. Bueno, estimado ministro de Ambiente, Adrián Peña, estimado embajador de España, José Javier, mi amigo, estimado Mariano, director de AUSI, y buenos días a todas y todos los participantes, los que nos siguen también en video. Primero destaco las palabras de Mariano. Efectivamente, la cooperación europea apoya las políticas públicas que compartimos. Es obvio. No hay que ser, no tendría sostenibilidad si no fuese así, simplemente. Entonces sí, estamos totalmente de acuerdo. Hoy es un placer como representante, como embajador de la Unión Europea en Uruguay, participar en este evento junto al ministro de Ambiente y contento también de estar junto a un embajador de un Estado miembro de la Unión Europea, porque muestras que somos todos aliados y que trabajamos juntos. Aquí tengo un cubo, que el objetivo ODS 17, que se llama Alianzas para lograr los objetivos. No se pueden lograr los objetivos si no somos aliados de la Unión Europea con nuestros socios partners en el mundo. Y recientemente hicimos otros eventos con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces, nos reunimos hoy para lanzar una iniciativa sobre medidas de adaptación a zonas costeras, en zonas costeras de Uruguay. Y es un privilegio ver el compromiso del país sobre el cambio climático y poder acompañarles en algunos de estos procesos. Para la Unión Europea, como tal vez saben, el centro de nuestras políticas es el Pacto Verde Europeo, que nos compromete a todos los 27 países europeos, nos compromete a metas muy ambiciosas para poder alcanzar la neutralidad climática para 2050 y reducir del 55% nuestras emisiones de gas a efecto invernadero. Y por supuesto, las metas no alcanzan. Hay que adoptar un plan de acción, acciones concretas para lograrlas. Y lo hacemos con nuestras políticas públicas. Pero creo firmemente en que para enfrentar los retos del cambio climático, que son retos mundiales, lo que hacen unos países obviamente no es suficiente. Hay que buscar el apoyo, hay que buscar un compromiso global, y aquí en Uruguay tenemos un socio que quiere sumarse, quiere apoyar estos compromisos globales para la lucha al cambio climático. Y déjenme ser claro en este punto. Los compromisos para el medio ambiente no son un freno a nuestras economías. No es que para respetar el medio ambiente, frenar el cambio climático, hay que frenar nuestras economías. Al revés, es una nueva estrategia de crecimiento económico que es basada en la ciencia, que nos va a permitir lograr una economía descarbonizada y verdaderamente circular en Europa hasta el 2050. Viniendo un poco más de cerca al tema de hoy, ¿no? A través de diferentes iniciativas de cooperación, pero sobre todo bajo un programa muy exitoso de la Unión Europea, que es el programa Euroclima Plus,
un programa insignia de la sostenibilidad ambiental y de la lucha al cambio climático. Hemos venido como Unión Europea financiando acciones y acompañando al país en el fortalecimiento de su gobernanza climática y en el diseño, actualización e implementación de políticas climáticas. Además, financiamos otros proyectos, como otros temas vinculados, como la ganadería sostenible, la gestión del agua, la movilidad sostenible, las sequías. Esta iniciativa sobre zonas costeras se enmarca justamente en esta serie de proyectos bajo Euroclima Plus. Le estaba diciendo que la cooperación europea finalmente lo que busca es acompañar el desarrollo y la implementación de políticas públicas en los temas de interés común, como el medio ambiente. También en otros temas, desigualdades, seguridad, educación, investigación. Con este proyecto que estamos lanzando hoy, se va a contribuir al Plan Nacional de Adaptación en las zonas costeras, desarrollando alternativas de intervenciones en varios lugares pilotos en la zona costera. Porque las costas son las que tienen más interés en desarrollar una política y una economía compatible con el medio ambiente. El turismo tiene que ser sostenible. La infraestructura, incluidos los puertos, tienen que ser verdes. Algas, barreras naturales, protegen la costa de la erosión y de las inundaciones. La economía y las políticas públicas tienen la responsabilidad de contribuir a la lucha contra el cambio climático y fortalecer así la resiliencia de las áreas costeras y de su economía también. Para concluir, quería por un lado agradecer el liderazgo del Ministerio de Ambiente en la coordinación de las acciones del programa Euroclima Plus en el país. Y además resaltar que la Unión Europea, como lo están viendo, trabaja en equipo con sus Estados miembros, lo llamamos Equipo Europa, como es el caso aquí con España y con la ECID. Bueno, yo pienso que para terminar, hacer nuestras economías más azules y más verdes significa fundamentalmente prepararlas para el futuro. Entonces, le deseo mucho éxito en la implementación de esta iniciativa y voy a seguir con interés el conversatorio de hoy. Gracias. Muchas gracias, embajador. Continuamos con nuestra mesa de apertura y es el turno del embajador de España en Uruguay, José Javier Gómez Llera y García Nava. Sigo hacerme con él. No, voy a tener que hablar. Sí, también, porque si no, no se va a escuchar. No se va a escuchar. Señor Ministro de Ambiente, Adrián Peña, señor Director de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Mariano Berro, querido colega de la Unión Europea, Paolo Berizzi, muy buenos días a todas y empiezo por ver que son mayoría, clarísimamente, aquí a todas y a todos. El proyecto que hoy inauguramos surge a partir del diálogo país entre Uruguay y el programa Euroclima Plus, financiado por la Unión Europea mediante el instrumento de cooperación delegada, es decir, a través de las agencias de cooperación de Estados miembros de la Unión Europea, en este caso la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Como ya ha explicado el embajador Paolo Berizzi, Euroclima Plus es el programa insignia de la Unión Europea sobre sostenibilidad medioambiental y cambio climático para América Latina. Su objetivo es reducir el impacto del cambio climático y sus efectos en Latinoamérica, promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático, la resiliencia y la inversión. En este programa se ejecutan acciones que se consideran de importancia estratégica para el cumplimiento o actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional en los 18 países latinoamericanos que son socios de la Unión Europea en este programa. Asimismo, apoya el diálogo y la cooperación interregionales sobre cuestiones climáticas en América Latina
así como el diálogo birregional y la cooperación entre América Latina y la Unión Europea en foros internacionales sobre el clima, en torno a intereses estratégicos compartidos guiados por el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En efecto, la Agenda 2030 pone de relieve el papel central de la protección de los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático en la promoción del desarrollo sostenible y contra la desigualdad, poniendo el acento en la construcción de capacidades para hacer frente a los efectos del cambio climático. La Agenda 2030 reconoce la interconexión entre el bienestar humano y el medio ambiente y permite integrar de forma satisfactoria los objetivos de lucha contra la pobreza y de protección de los ecosistemas, haciendo de la biodiversidad el sustrato en el que arraiga toda política de desarrollo que tenga en cuenta los límites del planeta. Por su parte, el quinto plan director de la cooperación española, que es el que actualmente está vigente, consciente de este compromiso de la Agenda Internacional de Desarrollo, incorpora en su planificación estratégica un enfoque global de reducción de vulnerabilidades a los efectos del cambio climático y de consideración de los límites biofísicos del planeta. La meta hacia la que la cooperación española trabaja prioritariamente es la meta 13.2, que trata de incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales, como en el caso del proyecto que hoy lanzamos. En este sentido, el Grupo de Coordinación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático de Uruguay priorizó una serie de iniciativas enmarcadas en su propia política nacional para dar cumplimiento a las contribuciones determinadas a nivel nacional que se plasmaron en el Plan de Acción que fue aprobado en diciembre de 2020. Entre las acciones priorizadas se incluyó el avance en la aplicación de medidas en el contexto del Plan Nacional de Adaptación en la zona costera, conocido como Plan Nacional Costas. Este plan nacional se planteó como objetivo efectuar estudios de evaluación de la vulnerabilidad y de los riesgos que permitieran analizar las consecuencias y los costos de la inacción frente a la adopción de medidas de adaptación ante distintos escenarios de cambio climático. A través de la presente iniciativa se busca la elaboración de anteproyectos, de alternativas, en lugares piloto, como también explicó el embajador Berizzi, en los cuales es necesario efectuar un estudio de alternativas de intervención en distintos puntos de la costa atlántica, concretamente en Colonia, en Sacramento, en Colonia, La Paloma en Rocha, Piriápolis en Maldonado, Playa Cerro en Montevideo y Atlántida en Canelones. La combinación de diferentes opciones de adaptación se llevará a cabo a través de planes específicos debatidos y consensuados con los técnicos del gobierno, dada la complejidad de la elección de las medidas más adecuadas para hacer frente a la incertidumbre en la evolución y la acumulación de impactos asociados al cambio climático. Este proceso de creación conjunta de conocimiento para la realización de intervenciones locales innovadoras en materia de fortalecimiento de la gobernanza ambiental contribuirá a mejorar la política pública y el esfuerzo del gobierno uruguayo por alinear su estrategia con la Agenda 2030 en la defensa de un medio ambiente sostenible. En esta difícil tarea, aunque muy estimulante, les deseo muchos éxitos
al equipo técnico y de coordinación del proyecto para lograr alcanzar los objetivos que se han marcado. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, embajador. Le damos la palabra al ministro de Ambiente, Adrián Peña. Bien, bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por arrimarse. El saludo al embajador de la Unión Europea, al embajador de España, al director. Siempre es grato estar en este lugar porque cada vez que venimos es con buenos proyectos y con buenas noticias. Entonces nos da como una energía especial. También el agradecimiento a todos los que están participando. Hablo de las intendencias, obviamente los técnicos del ministerio, en especial las agencias. El programa Euroclima Más, en el que el país tiene tanta buena experiencia de acumulación en proyectos positivos, en un año importante, porque este año recibiremos la reunión anual de Euroclima en Uruguay. En septiembre estaremos recibiéndolos en Uruguay. Creo que es una muy buena noticia que esa reunión anual sea aquí en el país, en este esfuerzo que estamos haciendo también por posicionar al país en estos temas que tienen que ver con ambiente y cambio climático. Creo que este tema es muy relevante y es central para el Ministerio de Ambiente, todo el que tiene que ver con la problemática en materia de costas. Ustedes saben que sobre finales del año pasado el Uruguay presentó su estrategia climática de largo plazo, una estrategia con horizonte al 2050, y allí en lo que se presentó se hizo mucho centro en cuáles son las medidas y los caminos que el Uruguay va a ir tomando en materia de cambio climático, pero pasó un poco desapercibido las grandes amenazas que el Uruguay tiene de aquí al fin de siglo, ¿no? Y entre esas amenazas, este aumento de nivel medio del mar es una de las más importantes. Estamos seguramente, hay comprometidas unas 12.000 hectáreas del Uruguay de aquí a finales de siglo por aumento de nivel medio del mar, entre ese medio metro y 1 metro que va a crecer por aumento de la temperatura en el mar. Y esos datos, como otros que allí se presentan en la estrategia, creo que son datos que nos deben llamar la atención y que obviamente nos deben llamar a la acción. Y lo bueno, como señalaba Mariano, de estos proyectos es que van dirigidos precisamente a estrategias de acción en el territorio y estrategias que vienen diseñadas en conjunto con las comunidades locales y con participación de los técnicos locales, que son los que diseñan estos 6 pilotos, digamos, que queremos instrumentar en el corto plazo. Un país con más de 600 kilómetros de costas, más de 400 en el Océano Atlántico, más las 220 del Río de la Plata, que tiene a más del 70% de su población viviendo en esas costas, en lugares que explican casi el 60% del turismo del Uruguay, con la importancia que eso tiene, hace que esta iniciativa tenga la centralidad que señalaba al comienzo para el Ministerio de Ambiente, pero también para todo el país. Uruguay tiene su Plan Nacional de Adaptación a Costas, de adaptación al cambio climático, perdón, y dentro de ese plan fue desde el comienzo una iniciativa y una preocupación generar un plan de adaptación precisamente a costas, y bueno, Mónica ha liderado esto, pero hay un gran equipo trabajando en este sentido y creemos mucho en esta iniciativa. Cuando recién llegamos al ministerio, que en realidad hace poco tiempo, a mí me parece mucho más, pero hace 1 año y medio apenas, nos contaron, nos mostraron esto y realmente un proyecto que involucra 6 departamentos, que involucra 6 proyectos, que trabaja en algo tan importante para el Uruguay como es la costa. Porque aquí hay cuestiones que trascienden a lo técnico, a lo científico, que tienen que ver con nuestra cultura, ¿no? Que tienen que ver con esta sociedad y con lo que para el Uruguay significa precisamente esto, y bajar a tierra cuáles son las amenazas que tenemos efectivamente y los desafíos que efectivamente tenemos. Recién con Mariano por lo bajo hablábamos de algo que siempre nos preocupa mucho, y es cómo bajamos estos conceptos a tierra para que el ciudadano común, para que la ciudadanía en general tome conciencia de estos temas y sepa efectivamente de qué estamos hablando. Cuando yo comencé a trabajar en los temas de cambio climático, me encontré con un montón de gente que sabía mucho y que me hablaba con un montón de siglas que yo no sabía muy bien qué querían decir, ¿no?
Al poco tiempo me encontré yo mismo hablando con esas siglas, que yo siempre digo, mi madre no sabe qué quieren decir, ¿no? Entonces, siempre me encuentro ante ese desafío de ver cómo logramos transmitir esto a la sociedad para que realmente el problema del cambio climático no sea algo que vemos en la tele o algo que por ahí surge en una declaración de científico que vemos en una cadena internacional, sino que sea algo que tiene que ver con todos los días. Y algo que me enseñaron y que he visto y que he aprendido es que el problema del cambio climático afecta de manera particular a los que menos tienen, a los más vulnerables, que es el lado social del problema del cambio climático del que poco hablamos. Y aquí también se trata en estos proyectos de llevar adelante transformaciones que involucren a la sociedad y que involucren a las personas que están trabajando, viviendo y que se encuentran más expuestas a estos problemas. Y el abordaje de estos proyectos tienen esa integralidad. O sea que nosotros lo vemos como muy positivos y lo vemos con mucho entusiasmo y vamos a seguir peleando, sobre todo, le digo a nuestros amigos, para conseguir los financiamientos necesarios para llevarlos adelante, que es algo que tanto reclamamos a nivel internacional, porque en cada foro que participamos, y no lo vamos a dejar de hacer hoy, siempre recalcamos que Uruguay tiene una responsabilidad absolutamente marginal en el problema del cambio climático y somos grandes afectados por el problema del cambio climático. Y en estos problemas, en estos temas que son temas estrictamente de adaptación al cambio climático, que es esa variable o esa dimensión en la cual nos queremos centrar, porque al Uruguay le interesa la paridad política entre la mitigación y la adaptación, y para trabajar en adaptación necesitamos recursos, y esos recursos deben provenir de los países que han generado el problema, que no son el Uruguay ni los países de la región. Y por eso solicitamos en cada instancia el apoyo financiero al que también están comprometidos los grandes países, porque en el Acuerdo de París todos nos comprometimos con la acción climática, el Uruguay la cumple a rajatabla, y también esos compromisos imponen mayores ayudas en materia de financiamiento. Y un país como el nuestro lo necesita, y lo necesita de manera urgente, porque muchos de los problemas que estamos diciendo van a pasar en el futuro, muchos ya lo estamos viendo hoy, y necesitamos acciones e intervenciones y ayuda para implementar estos proyectos de manera urgente, porque eso lo vivimos todos los días cuando andamos en la costa. Yo celebro la participación de las intendencias de manera activa en estos proyectos, de los directores no solo de ambiente, sino de los que tienen que ver con la obra pública, por ejemplo, como veo aquí. Me parece eso muy relevante para poder encarar ambas dimensiones del problema. Y termino con algo disparador, me parece, que presentó Mariano, y es la tensión entre la conservación y el desarrollo. Allí el Uruguay tiene un gran desafío en materia de costas. Yo creo que todavía tenemos muchas zonas grises, muchas cosas sin definir, y que permanentemente es motivo de tensiones. Anoche me acosté con un problema en la costa y hoy me levanté con un problema en la costa, ¿no? Con mi departamento preferido, que es Maldonado. Es una broma para la directora que la veo allí. Porque es un departamento de permanentes tensiones, ¿no? Entre el desarrollo, ¿verdad?, y la preservación. Pero ese problema lo vamos a tener en Rocha, que es un departamento llamado a tener un gran desarrollo en el próximo tiempo. Y creo que ahí nos debemos una gran discusión y un gran debate en términos de país, para saber qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, que desde mi punto de vista aún está pendiente. Entonces aprovecho esta instancia para hacer un anuncio, y es que este año el Ministerio de Ambiente va a estar convocando a un diálogo nacional, precisamente, para tratar este tema que tiene que ver con las costas del país. Es una preocupación que tenemos y creo que el Uruguay debe ponerse de acuerdo. Un diálogo nacional de amplia base, con todos los actores, obviamente los gobiernos departamentales, pero comunicando e involucrando mucho a la academia, obviamente al gobierno nacional y a todos los actores que tengan algo para decir, obviamente las organizaciones sociales, porque debemos poner rumbo también en esto a una política nacional en la gestión de nuestras costas, donde creo, insisto, que tenemos ahí un debe, y el Ministerio en este año va a liderar ese diálogo para tratar de tener la mayor cantidad de insumos posibles
para tener una estrategia país en esto, que obviamente necesita una amplia base de acuerdo, pero la considero en este momento imprescindible para el Uruguay. Así que bueno, felicitar al equipo técnico. Los proyectos contarán con muchos más insumos en este año para poder seguir desarrollando y a la búsqueda del financiamiento, y seguimos cotizando para lograr el financiamiento para estos proyectos pilotos que parecen también ser imprescindibles. Desde el Ministerio de Ambiente, el agradecimiento a todos por el esfuerzo, por la participación y sobre todo por el involucramiento, que es el que logra que las cosas se hagan posibles. Muchas gracias. Gracias, ministro Peña. Los invito a sentarse en los asientos que les han reservado en la primera fila para poder disfrutar del video a cargo de los intendentes de la zona costera. El Plan Nacional de Adaptación a la Zona Costera realmente es una herramienta fundamental para nuestro departamento. San José cuenta con aproximadamente 90 kilómetros de costas. Esa diversidad de costas hace muy necesario contar con un asesoramiento técnico de primer nivel, como el que sabemos podemos contar desde NAP Costas. El Plan Nacional de Adaptación a la Zona Costera lo que va a permitir es intercambiar las diversas experiencias que a lo largo de toda la costa del país existen, ¿no es cierto? Hay muchos impulsos individuales, hay otras tendencias que vienen trabajando hace tiempo, hay organizaciones que programan acciones especiales. El Plan Nacional lo que va a unificar, va a unir experiencias, y creo que de ese diálogo y de ese encuentro pueden surgir diversas acciones para defender nuestra costa. Nosotros pensamos que el NAP Costa será un gran aporte para Montevideo. Montevideo es una ciudad que mira al mar y su principal espacio público es la Rambla. También nos preocupa en esto de la afectación de las zonas costeras algunas comunidades vulnerables que habitan en áreas muy susceptibles de inundación, por ejemplo, la cuenca del Pantanoso. Los estudios realizados tanto por la Facultad de Ingeniería como por la Universidad de Cantabria sobre toda la costa uruguaya y particularmente sobre Montevideo nos alertan y nos orientan sobre cómo debemos avanzar en la protección de la infraestructura costera y de nuestras poblaciones más vulnerables. El Plan Nacional de Adaptación de Zonas Costeras lo que nos permite es tener un conjunto de insumos muy importantes para valorar acciones de defensa ante las acciones que la naturaleza genera por el cambio climático, y va a ser de mucha utilidad en cuanto a ese sustento y además a después realizar aportes para la concreción de obras en comunidad junto con el gobierno departamental. La colaboración esencial obviamente viene de la parte de los componentes técnicos, de la capacidad de darnos insumos para tomar medidas en el sentido correcto. No se puede actuar de cualquier manera en la zona costera porque se generan muchas veces efectos contrarios a los deseados y genera insumos muy importantes para las decisiones, además de ayudar en la parte de financiamiento futuro. El NAP Costas es la gran virtud, creo que es una política o es una decisión integral, que la costa no reconoce fronteras departamentales. A nosotros nos viene muy bien porque nos orienta, además del qué hacer
que me consta que todas las intendencias intentamos, ¿no? Pero si tenemos una guía nacional es más fácil y nos ayuda a fortalecer. Me parece una excelente iniciativa. Nosotros tenemos que proteger el sistema costero y en muchos casos tomar medidas efectivas para lograrlo. Pero para eso tenemos que conocer nuestra realidad, que ha ido evolucionando con el cambio climático que se está dando en todo el mundo y ya es un hecho inexorable. Entonces tenemos que tomar nuevas medidas de protección y para eso tenemos que conocer con detalle cuál es nuestra realidad. Nosotros en Colonia tenemos 180 kilómetros de costas que comienzan con la desembocadura del río Uruguay, luego Río de la Plata en Punta Gorda y bueno, termina en el arroyo Cufré. Entonces tenemos que tomar medidas porque tenemos una cadena de balnearios muy importante, tenemos ciudades que tienen costas muy importantes. Sería bueno que de una vez por todas, y creo que el NAP Costa lo puede lograr, que sea una estrategia nacional donde no tenés la sensación de que vas atravesando distintos países. La costa es una sola, nos afecta a todos y el ecosistema precisa de políticas comunes. Llegó el momento que el cambio climático nos obliga a pensar en este tipo de cosas. El NAP Costas es la dimensión nacional de un problema que no es en cuadrícula, es mundial y que a nosotros nos va a afectar de la misma forma. Sin lugar a dudas, a la hora de tomar decisiones, todo el trabajo de NAP Costas nos estará aportando datos que van a hacer que seamos más eficientes en esa toma de decisiones. El aporte del NAP Costas es fundamental en la generación de conocimiento respecto a los distintos escenarios posibles y esperables respecto a la variabilidad y al cambio climático. Programas como el NAP Costa nos van a permitir tener un conocimiento pleno de nuestra realidad, de los riesgos que tenemos que afrontar y de las medidas que tenemos que tomar. Bueno, muchas gracias. Le pedimos disculpas por los desperfectos en el sonido. El video ya está disponible en el canal de YouTube del Ministerio de Ambiente por si lo quieren ver con sonido, para escucharlo bien. Le damos Natalie Pareja para continuar con el evento. La directora nacional del Cambio Climático, Natalie Pareja, nos brindará una presentación sobre el proyecto y, bueno, y los pasos que se avecinan a futuro. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta instancia. También saludar obviamente al Ministro de Ambiente, al Director Ejecutivo de AUSI y los embajadores. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, la idea es hacer un breve repaso, en realidad, porque bueno, es un proyecto complejo, es un proyecto que tiene 7 años de trabajo, pero bueno, la idea es hacer un balance un poco general de lo que es lo que fue la preparación y el desarrollo de este plan. ¿No puedo pasar? Vení. Ah, bien, igual está. Voy para atrás porque está como medio. Ahí. Bien, lo importante acá, primero que nada, es destacar que el Plan Nacional de Adaptación en Costas es uno de las propuestas que estaban enmarcadas como prioritarias en lo que es la contribución nacional determinada a nivel nacional que presentó Uruguay en el año 2017 y lo que es nuestra política nacional de cambio climático presentada también en 2017. Bueno, esto es un poco contar cómo fue evolucionando el tema de la temática de cambio climático en lo que es Uruguay.
empezando obviamente año 94 con el tema de la aprobación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Luego, lo que viene un poco más cerca, la gráfica está bastante larga, pero bueno, llegando justamente al año 2016, donde se ratificó lo que fue el Acuerdo de París, y luego allí, continuando con ese proceso, el año 2017, lo que fue la presentación de nuestra primera contribución determinada a nivel nacional, la Política Nacional de Cambio Climático, donde les decía, ahí se estableció como prioridad poder desarrollar planes de adaptación, y dentro de ellos el Plan Nacional de Adaptación en Costas. Luego, siguiendo más adelante, tenemos justamente lo que comentaba el ministro hoy más temprano, lo que fue la presentación de la Estrategia Climática a Largo Plazo, que es el documento que presenta justamente las proyecciones y escenarios posibles a 2050, que fue finalizado el año pasado, en diciembre, y bueno, y trabajando ahora actualmente, a partir de febrero, con el desarrollo de nuestra segunda contribución determinada a nivel nacional, que se estaría presentando ante la Convención a fines del año, de este año, de 2022. Y otro hito relevante que no está en esta gráfica, pero bueno, también es importante destacar, es el tema de la institucionalidad del tema de cambio climático, que justamente en el año 2020 se crea, o sea, la Dirección de Cambio Climático pasa a ser una unidad ejecutora dentro del nuevo Ministerio de Ambiente, que eso justamente lo que marca es una prioridad política, y de una prioridad política de gobierno para trabajar en estos temas ambientales y también de cambio climático. Bueno, justamente eso, ahí lo que marca es un poco lo que vamos a repasar, lo que ya comentamos, la estrategia del trabajo de costas, que está justamente marcado en lo que es el marco institucional y de políticas del país. Ahí. Bueno, otro de los temas que se ha trabajado mucho en costas es el tema de la generación de capacidades en la planificación y los temas de adaptación en cambio climático. Y bueno, y ahí justamente lo que marca cómo fue el proceso, cómo se trabaja en un proceso de adaptación, y en este caso el proceso de adaptación en costas. Este trabajo en su momento, voy a pasar un poco para adelante que está mejor acá, se trabajó en el marco de lo que fue el Sistema Nacional de Respuesta a Cambio Climático. Como algunos sabrán, todos los temas de cambio climático, como es un tema transversal y no se puede trabajar solamente en un solo ministerio, se creó el año 2009 lo que es el Sistema Nacional de Respuesta a Cambio Climático, que es nuestro marco de trabajo interministerial, interinstitucional, donde se trabajan estos temas, se generan varios grupos de trabajo, y dentro de los grupos de trabajo, uno de los que se desarrolló fue el grupo de trabajo de adaptación, y allí también el grupo de trabajo de adaptación en costas. Entonces, nuestro ámbito de coordinación para estas actividades es el Sistema Nacional de Respuesta de Cambio Climático, con las intendencias, con las organizaciones, y además también con los gobiernos, a nivel ministerial e institucional, a nivel nacional, digamos. Otra de las cosas que se destaca también en el Plan Nacional de Adaptación en Costas es que se analizaron justamente lo que son los escenarios del cambio climático y la variabilidad climática. Este también fue un trabajo, es el trabajo, digamos, que más relevante, más allá de trabajar en temas de adaptación, es poder identificar, o cómo se llegó a identificar las vulnerabilidades que tiene nuestro país en adaptación y sobre todo en costas. Y bueno, las cosas los temas que justamente se resaltaron allí fueron vulnerabilidades ambientales, y ahí justamente todo lo que es el sistema de dunas y los ecosistemas, que para nosotros y para el Ministerio es un tema fundamental para empezar para trabajar. También se detectaron vulnerabilidades en lo que es infraestructura de servicios, lo que es, bueno, el tema de educación también, cuando hay eventos extremos, que los temas, los servicios educativos a veces se ven afectados, los temas de salud también, el tema de los lugares, las infraestructuras portuarias, obviamente que es algo importante para trabajar, porque es nuestra salida y entrada de comercio al país, y los sistemas viales.
Otro de los temas que también se destacó dentro de las vulnerabilidades es la infraestructura edilicia, y bueno, todos los daños que se pueden generar en temas de vivienda costera. Sabemos que en Uruguay casi el 70% de la población vive en la zona costera, y estos efectos del cambio producen justamente daños en lo que es la infraestructura de viviendas y en hogares. Y otro tema muy importante para los uruguayos también el tema de la Rambla. La Rambla ha presentado erosiones, ha presentado problemas de infraestructura, justamente por el paso del tiempo, por el paso también de los eventos extremos, que sabemos que son cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Y bueno, fue uno de los temas relevantes que se detectaron dentro de las vulnerabilidades del Plan Nacional de Costas. Después, por ejemplo, también por el tema de turismo. Como el 70% de la población está ubicada en la costa, sabemos que el tema turismo es algo muy relevante en el país, sobre todo por un tema económico. Así que los temas, el problema de costas y los temas de erosión también generan problemas en lo que es brindar servicios justamente turísticos. Y bueno, y otro tema que por último no quiere decir que no sea menos importante, al contrario, es el tema de la población, un tema social. Y un poco también lo que comentaba uno de los intendentes, el tema de la vulnerabilidad en las sociedades y las poblaciones que viven justamente en zonas que son inundables. Otra de las cosas que se destacó en el Plan Nacional de Costas fue, y dentro de los escenarios que se detectaron, fue el tema, como también comentaba el ministro, el tema del aumento a nivel del mar, que también es un problema que lo vamos a sufrir, tanto al 2050 y al 2100. El tema de erosión costera, inundaciones y los eventos extremos. En todos estos años de trabajo del plan se han generado varios reportes, mucho trabajo con los equipos técnicos, tanto a nivel nacional como a nivel de gobierno departamental, y ahí justamente como destaca 35 informes, ahí tenemos 40 capas de información, manuales de cursos, horas de clase y capacitación a técnicos y gestores, tanto a nivel nacional como de gobiernos departamentales. Se me fue para atrás. Bueno, no quiere ir para atrás. Ahí. Ahí. No, ahí está bien. Muchas gracias. Y otra de las cosas importantes también, un poco reforzando lo que comentaba anteriormente, lo que se evaluó justamente en esas capas de información fue poder detectar mediante, junto con el Instituto Hidráulica de Cantabria, y justamente la Facultad de Ingeniería de acá de la Universidad de la República, poder detectar cuáles son las amenazas y cómo indicar esas amenazas que fueron bajadas a tierra, digamos, porque son modelos globales en Uruguay, cómo bajarlas a Uruguay para que justamente se determinen dónde están las amenazas del país. Y ahí un poco es un ejemplo de cómo se ve reflejado lo que es justamente inundación costera, la erosión costera, dónde están los riesgos en la población, dónde están los riesgos en los ecosistemas, sobre todo en humedales, los riesgos en activos y en los lugares donde se genera fuentes de ingreso para el país. Y me quedo por aquí, lo voy a ser bastante concreto. Lo importante para destacar de este Plan Nacional de Costas es que es un proceso, que termina, pero en realidad no termina, porque en realidad estamos empezando en la nueva etapa ahora, que es la implementación. Justamente la etapa de implementación viene acompañado de nuestra nueva institucionalidad de la Dirección Nacional de Cambio Climático, así que es importante que ahora llegamos a nuestra nueva etapa de este Plan Nacional, que es la parte de comenzar a implementar estas actividades gracias en este caso a la cooperación española, y bueno, que esperamos que podamos seguir implementando más acciones en este sentido. Así que muchas gracias y dejo a Mónica para que haga
para que cuente justamente qué se trata el proyecto en sí de implementación. Muchas gracias. Gracias, Natalie. Invitamos a Mónica Gómez a presentar los principales hitos del proyecto y bueno, nos brindará un estado de situación del plan en nuestros días. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, esta es una nueva etapa para el Plan Nacional de Adaptación en la Zona Costera. Y de nuevo vamos a contar con la cooperación española, que siempre nos ha estado apoyando y apalancando todo lo que contó la directora nacional. Siempre ha estado como apoyando esa parte que nos ayudó después también a mejorar las iniciativas que se van implementando y a generar esa cadena que los intendentes reconocieron de cooperación entre los 6 departamentos. Entonces, de nuevo, en esa estrategia que nos presentaba la directora, nosotros estamos en la fase de implementación de medidas de adaptación. ¿Sí? Es decir, ¿esto tiene un puntero? No. En la zona de estrategias de implementación estamos ahí, en esa nueva fase. Y en pocos años, desde que el Plan Nacional se aprueba, y que se presentó a la Secretaría de la Convención hace un año, en la COP26, nosotros ya teníamos una hoja de ruta de trabajo con las intendencias costeras. ¿Sí? ¿Y por qué lo teníamos? Bueno, porque habíamos conseguido previamente haber ido trabajando junto con los cooperantes en lo que fue ese fortalecimiento institucional, tanto a nivel nacional, pero mucho más a nivel local. ¿Sí? Fue muy importante conocer a nivel técnico cuáles eran nuestras vulnerabilidades. Ese mapa final que presentó la directora, con esos colores amarillo, rojo y gris, lo que nos mostraron es, bueno, hoy sabemos cuán vulnerables somos. Si no sabíamos eso, no podíamos tener medidas de adaptación, no sabemos qué teníamos que hacer. Y está estudiado a nivel técnico y con un cooperante que fue la Facultad de la Universidad de Cantabria, el Instituto de Hidráulica, que nos ayudó en la transferencia tecnológica a nuestra Universidad de la República, en el Instituto de Mecánica de Fluidos de la Facultad de Ingeniería. Y entonces, en coordinación con el Gobierno Nacional y los departamentales. En la Universidad de Cantabria sabía lo que tenía que hacer, lo venía haciendo a nivel internacional en varios lugares, en su propio país y en otros sitios de Latinoamérica. Y la primera reunión fue solicitarnos un montón de información que nosotros no sabíamos si la teníamos. Y ahí empezó el trabajo. Entonces, desde ahí hasta la fecha, trabajo continuo entre la academia, los técnicos y los gestores generó esa fortaleza, ¿sí? Esa fortaleza que hoy tenemos el mismo código de comunicación y que las intendencias tienen acceso al mismo nivel de información. Porque para entender lo que estaba pasando en la costa, nosotros tuvimos que hacer esas capacitaciones que las hizo España a través del Instituto de Hidráulica y la hizo la Facultad de Ingeniería. Entonces hubo esa cooperación muy importante. Tenemos esa hoja de ruta con un plan al 2022 y en ese plan están las medidas de adaptación para los 6 departamentos costeros. Y en una nueva instancia, la cooperación española nos está ayudando a la generación de los anteproyectos, que le decimos nosotros. Después tenemos también, gracias a la Dirección Nacional de Cambio Climático, decía nuestro ministerio, la implementación del monitoreo. Que intentamos, hicimos todo el esfuerzo y lo logramos, de empezar a medir desde ya cómo estaba la costa. Y si vamos a implementar medidas de adaptación, entonces medir si esas medidas están funcionando o no. ¿Tá? Entonces la Dirección Nacional de Cambio Climático está apoyando otra vez a una iniciativa, un proyecto de monitoreo que se lo voy a mostrar dentro de un ratito. Vuelve la Facultad de Ingeniería a ayudarnos en ese proceso. Y como dijo el señor ministro, vamos a tener una consulta pública en el 2022, en donde vamos a empezar a bajar toda esta información para tener un consenso a nivel nacional de estos temas. Entonces hay una coherencia con las políticas en este proceso, como nos pidió la cooperación española, desde la política nacional, en las costas, hasta llegar a la estrategia de cambio climático, que ya fue presentada, y ahora estamos trabajando en la segunda comunicación de adaptación, en la CNDC2, otra vez con todos los técnicos que hoy sí saben lo que implica adaptarse,
a nivel nacional y vamos a bajar también las intendencias. Y cumpliendo también con la política de cooperación de la Unión Europea, como ya lo destacaron los de la mesa. Estos mecanismos de coordinación y entidades implicadas es nuestra fortaleza al momento de la implementación. Ese esquema que ya lo mostró la directora, lo que hizo fue trabajar a nivel nacional, que es todo lo que vemos en el lado izquierdo de la pantalla, en donde los gobiernos nacionales y los gobiernos subnacionales y también la consulta con la academia gestionó toda esta información para la toma de decisiones a nivel del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. En esta fase, a través de la implementación de estas medidas de adaptación, estamos trabajando en el lado derecho de la presentación con las intendencias. Las intendencias están replicando ese proceso y están incorporando distintas direcciones. O sea, los de obra, con los de ambiente, con la gente social, con los de género, con los de etcétera, ¿tá? O los de turismo, que son muy importantes. Entonces, nosotros estamos ahora trabajando con cada una de las 6 intendencias en crear un grupo de trabajo en APCostas que ya está implementado. Y me soportan todos los meses cuando yo les pido diferentes temas. Entonces, nosotros a nivel técnico lo que tenemos es, lo que nos mostró la directora, una superficie inundada, cuáles son los ecosistemas y dónde están los más vulnerables, cuáles son los activos construidos que van a tener problemas, y dónde está la erosión costera con mayor vulnerabilidad. Y tenemos datos. Esto está muy denso, toda esta cartelería que pongo ahí. A los que les interesa, en la página web, está ese informe, esa es la tapa del informe, lo pueden leer ahí. Respecto, por ejemplo, a la superficie inundada, hay un incremento de 43% de esa superficie a final de siglo. Ese sería como el resumen. Respecto a los daños observados al presente, se van a aumentar. Y hay un costo, o sea, la Universidad de Cantabria nos ayuda a costear en cuánto implica en dólares o millones de dólares frente a eventos extremos, con un tiempo de retorno de 5 años están en los 26 millones y de 500 años de 65 millones. ¿Tá? O sea, hay un costeo de cuántas serían las pérdidas para el país en esos lugares. Los mayores daños los sufren los activos residenciales. O sea, todo aquello que mostró la directora, que había diferentes tipos de activos, los que van a tener más problemas son los residenciales. Y Maldonado es el lugar donde se espera mayor daño. O sea, tenemos ese nivel de información. Por más detalles, los que les gusta la parte técnica, lean el informe. También en los ecosistemas, hoy por hoy tenemos 500 hectáreas y van a ir aumentando, depende del departamento, en un 127% en Colonia, o en un 75% en San José y Maldonado. ¿Tá? Y respecto a la peligrosidad, la mayor erosión se produce en la intendencia Rocha. ¿Sí? Eso es, un poquito en números, el mapa que mostraba la directora. ¿Sí? Nosotros tenemos valores, tenemos datos. Y también tenemos para cada sitio piloto, que cada intendencia, el proceso fue que cada gobierno local definió cuál era el sitio que quería relevar como piloto, dónde quería implementar las medidas. No quería decir que era el más vulnerable, pero sí el que ellos tenían urgencia en implementación de medidas. Nos dejó Cantabria estas áreas de inundación. En azul se ve la inundación costera, que sería como el escenario actual, y en rojo a 100 años, a fin de siglo. ¿Tá? Entonces, en este mapa, la Intendencia de Rocha, por ejemplo, tiene claramente cuáles son sus áreas vulnerables. Después, aparte de ir de la información que ellos cuentan, van a tener que ir viendo qué es las medidas que van a tener que ir tomando en esos diferentes sitios. Piriápolis, que es otro de los más, también otro sitio piloto muy importante. Este sería el panorama. Este verano ya vieron qué problemitas tuvo con un evento extremo de lluvia. Y también pudimos, gracias a la cooperación con la Intendencia de Maldonado, que es muy activa, inmediatamente después del evento de lluvias, ellos con un dron estuvieron mirando que se recuperó la playa porque la arena volvió. Entonces, también eso es importante. Y ahí empezamos a trabajar un poco en coordinación, a decir, bueno, si este evento, ¿qué implica? ¿Qué pérdidas me implica? Y después, ¿en qué tiempo se puede llegar a recuperar el sistema? Atlántida, que también muestra una, digamos, vulnerabilidad actual bastante lineal en la costa y no tan así a futuro. No hay tanto rojo. Y Colonia de Sacramento. Estos son los que les puedo mostrar a modo de ejemplo. Pero entonces, con estos tipos de mapas es que nosotros, ¿sí? La cooperación
de España, estamos haciendo un llamado a consultorías nacionales que van a trabajar en la selección de medidas de adaptación para estos sitios, y esta es la información que se le va a entregar junto con otras tantas técnicas que la Intendencia tiene que proveer. Para eso estamos desarrollando lo que son unos términos, unos acuerdos marcos entre el Ministerio de Ambiente y las Intendencias, con el compromiso de que la cooperación española haga los aportes financieros y el llamado a los consultores, y la Intendencia tiene que poner otro tipo de datos técnicos, perfiles de playa, batimetría, etcétera, vuelos con drones, ¿sí? Y todo eso en complementación con lo que nosotros ya le tenemos, es que el consultor va a tener que entrar a estudiar la zona y manejar las posibles medidas de adaptación que puedan recomendar. También nosotros en el Observatorio Ambiental Nacional, en todo este proceso, está toda la información disponible, ¿tá? Hay capas de información con las áreas de inundación, que es el que está superior allá arriba, y tienen, por ejemplo, esa zona que es la más crítica del Uruguay, entre Montevideo y San José. Después tenemos los distintos puntos con localidades, también hay evolución de la costa en esta otra, etc. Eso está todo disponible a la fecha para que lo puedan consultar junto con todos los informes que les hablamos al principio. Entonces, en el marco de ese proyecto, nosotros ya tenemos medidas de adaptación identificadas, ¿tá? Hay un listado de 40 medidas que las estamos reorganizando, que están centradas en estructuras físicas, sociales e institucionales. Por ejemplo, las físicas son las famosas obras de ingeniería, las soluciones basadas en la naturaleza, la gestión de impactos ocasionados por eventos extremos o la reducción de pérdidas y daños en esas zonas que podrían estar hoy o a futuro afectadas. Las sociales, algunas, por ejemplo, reducción de daños y pérdidas, generación de información, comunicación y coordinación, pero sobre todo conciencia pública de asistencia técnica. La adaptación es local y se adapta la persona que recibe esos efectos. Por lo tanto, tenemos que ir de la mano de las intendencias a trabajar con los actores locales para que entiendan cuál vulnerables son y para que puedan entender cuáles son los procesos de adaptación necesarios para llevar adelante estas medidas. Y las institucionales, la estructura institucional, que son esa coordinación que nosotros estamos manejando, planes regionales y locales, políticas y programas gubernamentales. Respecto a los planes regionales, volvemos a trabajar directamente con las intendencias locales a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que desde el inicio de este proceso de trabajo a la fecha tenemos 12 instrumentos que toca la zona costera. Es decir, que tenemos, digamos que una regulación a la cual vamos a empezar a trabajar para incluirle esta información y que entonces a futuro también pueda servirnos como medida de adaptación. Los anteproyectos, como muestran acá, ya están centrados en la cooperación española, ¿no? Y el objetivo principal es incrementar la resiliencia de nuestra zona costera ante el aumento del nivel del mar y los eventos extremos respecto a sus infraestructuras y a los activos públicos y privados. Una cosa que sí queremos destacar es que las medidas de adaptación tienen que incorporar las soluciones basadas en naturaleza. Es decir, no vamos a aceptar solamente que estructuras duras, rígidas, ingenieriles, sino que tiene que ser híbridas, como dicen los ingenieros, ¿no? Híbridas, es decir, grises y de naturaleza. Las medidas de adaptación deberán implementarse a través de planes específicos de cada gobierno local. Es decir, tiene que, al final de esta historia, el gobierno local tener un plan de adaptación para Piriápolis, La Paloma, Atlántida, Colonia de Sacramento. En San José estamos entre Quillú y Rincón de la Bolsa, todavía se está trabajando en ese tema, y Playa del Cerro en Montevideo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos anteproyectos? Bueno, la consultoría tiene que tener una elaboración de una línea de base que es conjunta entre la Intendencia, el Ministerio de Ambiente y el consultor. Tiene que estudiar la dinámica de la costa, o sea, cuánto se mueve esa línea de costa. Tiene que hacer una evaluación de diseño de alternativas diferentes. Tiene que hacer varias alternativas con un costeo estimado para que la Intendencia después tenga un orden de magnitud a la hora de la implementación. Y tiene que hacer un estudio de factibilidad de alternativas. Entonces, con todo esto que se le pide, nosotros en paralelo estamos trabajando también con las intendencias en otro tema que es el monitoreo. Y el monitoreo de la línea de costa, ¿sí? Y estamos trabajando
con lo que se llama en base a imágenes, ¿tá? Imágenes satelitales, imágenes que se toman con cámaras de video, imágenes que se van a tomar con celulares, ¿tá? Entonces, las imágenes satelitales, para los que supongo que todo el mundo ya más o menos tiene claro que un satélite pasa por estas zonas y tenemos al menos 2 imágenes por día. Bueno, ese es un procesamiento que lo está haciendo todo un módulo, que la Facultad de Ingeniería ya lo tiene implementado y que estudia a lo largo del tiempo qué le está pasando a la línea de costa en estos sitios pilotos, por ejemplo, ¿sí? Ese es un ingreso de información. Otro es la colocación de estos soportes, que son cámaras. Ve que ahí tiene 4, nosotros estamos poniendo 2 o 3, dependiendo del punto, que con distintas direcciones, y que están tomando como imágenes cada determinado tiempo, ¿tá? Y también eso va a la base de datos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Y por último, hay unos soportes en la zona costera, en la cual se les va a explicar al usuario, y se pone el celular y se toma la foto, y esa también ingresa como una imagen que se va a procesar con las otras 3 restantes, ¿tá? Es una forma de también... Estamos iniciando con... en el Hotel de Costa Azul, en Atlántida, y en la Facultad de Ingeniería, en la Playa Ramírez. Ahí estamos iniciando la instalación de las cámaras, ¿sí? Acá lo que vemos en la Playa Ramírez, está en la azotea de la Facultad de Ingeniería, cómo se ve la instalación de las cámaras y qué es lo que enfoca y lo que se ve de la Playa Ramírez. Y aquí, esto es un paneo de todas las imágenes que va sacando esa cámara. En el caso de Playa Ramírez, nos contaban los ingenieros el otro día en Atlántida, pues esto lo llevamos a Atlántida, se puede sacar de día y de noche porque está iluminada la rambla. Entonces hay lugares que sí se puede tomar de noche y otros no tanto. Bueno, el primer lugar donde estuvimos fue en Atlántida, para contarle a los compañeros de Canarios. No me pasás una porque no... perdón. Ahora sí. Y esto es el composé, es decir, toda la integración de todas esas imágenes que ustedes vieron, esas chiquititas, termina viéndose así de esta manera, y es ahí donde se puede estudiar cómo es la distribución o la ubicación de esta línea de costa y cómo se comporta. ¿Ah? Fíjense cómo se ve la caseta de salvavidas también, ¿no? Es decir, tenemos un detalle bastante importante. Por ahora estamos trabajando en línea de costa. A futuro, los ingenieros hidráulicos y los oceanógrafos pueden trabajar en tren de olas también, con este proceso. Entonces se puede estudiar otro tipo de proceso. Vamos paso a paso, ¿no? Y esto es lo que se obtiene a partir de las fotografías con celulares. Es decir, esto es una desembocadura, para la gente de Canelones, ¿no? Que tiene tantos problemas con la desembocadura. Esto es una desembocadura, y las líneas de colores lo que van marcando es la posición de esa desembocadura a lo largo del tiempo. Entonces, estas correlaciones, abajo tenemos un gráfico que nos muestra cómo se comporta a lo largo del año esa línea. Eso es lo importante para un técnico, saber cuándo hay momentos que carga arena, cuándo hay momentos que pierde arena, qué es lo que tengo que hacer. Y esto me puede ayudar a decir, bueno, si puedo hacer captoras, ¿cómo las ubico? ¿Qué posición van a tener? ¿Sí? Bueno, entonces nosotros a esta altura estamos con las cámaras, es lo primero que estamos haciendo. La Canelones, Atlántida, ya está seleccionado el edificio también donde se va a colocar. En Piriápolis también está seleccionado el edificio, en Costa Azul también está seleccionado. Y en principio vamos a empezar por ahí, a manejarnos con eso. Hay una persona del Ministerio de Ambiente, que es un ingeniero eléctrico, que se está incorporando al equipo porque va a estar monitoreando que todas las cámaras funcionen. Y después tenemos a la gente en las intendencias que van a recibir esa información y van a estar monitoreando. Se necesita del actor local si le pasa algo a la cámara, o a la conexión, o lo que fuera. Entonces es la primera vez que la costa va a tener un monitoreo en tiempo real. Y va a haber muchísimo material después que lo puedan usar cada uno para su manejo. Además de eso, están las cámaras de seguridad, que ya existen. En San José se van a usar esas, y en Colonia se van a usar esas también. ¿No? Se van a ajustar esas imágenes en otro módulo que vamos a hacer más adelante, con unas cámaras que puedan estar tomando distintas zonas y aumentar el número de áreas en las que vamos a monitorear, ¿sí? Entonces, creo que con este paneo nosotros estamos trabajando no solo en la implementación de medidas, sino al mismo tiempo en tener datos para que cuando los consultores digan estas son las medidas, ya puedan contar con algún datos de control de esas medidas, o tener información para justificar las medidas que van a implementar. Próximos pasos es tener ese acuerdo con las intendencias y hacer el llamado que va a salir en el mes de junio a las consultorías. Son 6 proyectos
que van a ser en simultáneos. Y bueno, y yo de nuevo agradecer a la cooperación española porque realmente, como ven ustedes, aportan en un granito de arena acá y nosotros con esto podemos llegar después a tener un mejor conocimiento y acceder a otros fondos internacionales como el Fondo Verde o el Fondo de Adaptación, que son más exigentes en cuanto a que esta información tiene que estar para poder conseguirlos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, nos quedan algunos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, damos por finalizada la... Bueno, allá tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, damos por finalizada esta jornada. Le damos las gracias a todas y a todos y los esperamos en la próxima.